ocurre. Bueno, estamos teniendo a alguien en línea que ya la vamos a saludar. Pero el tema es picante, así que Luisito, afila el lápiz, vos también y empiecen a preguntar, porque me han vuelto loco. Este fin de semana fue un desastre con este tema que todo el mundo está diciendo ya lo vamos a ver. Sí. Buenas tardes, Inés Han, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a la audiencia y a todos ustedes? Un gusto. ¿Cómo estás? Hola Inés, un gusto hablar contigo. A ver, Inés querida, nos han vuelto loco con una palabrita. ¿Cuál es la palabrita, una Luis? palabra tan complicada. Pero, ¿Por qué no hablar más claro? Sustentabilidad. Sustentabilidad. ¿Eh? A ver, como en el colegio, repitan alumnos. Sustentabilidad. Bueno, Inés, perdonaron nuestro recibimiento, pero bueno, como sabés, los jubilados, todo el mundo está preocupado. Inés varias veces ha dicho esto, aclarado, es decir, es saber cómo miércoles se sostiene el asunto, ese es el tema. Cómo se banca el sistema. Bueno, ¿no? ¿Es eso? Querida Inés, ¿cómo es el tema de que tanto está en boga ahora? Bueno, en realidad la palabra sustentabilidad viene de sostén, ¿verdad? Claro, de sostener. La habilidad, la verdad, de lograr el sostén económico y una prosperidad económica en el sistema de seguridad social. ¿Ah? Eso significa sustentabilidad. Sostén en el tiempo. El sistema de seguridad social debería ser sostenible en el tiempo. Para eso se necesitan muchos factores. Hoy, ¿qué es lo que pasa con la sustentabilidad del sistema? Está frágil, está deficitario. ¿Por qué? Porque los recursos que ingresan al sistema de seguridad social, vamos a hablar del sistema previsional, porque el sistema de seguridad social es amplio. Es más amplio. Abarca la parte también que tiene que ver con la salud, ¿sí? Con la protección de salud, y nosotros vamos a hablar del subsistema de previsión, que tiene que ver con el sistema de jubilaciones y pensiones. Sistema de jubilaciones y pensiones, históricamente, cuando empieza desde el año 1905 y empieza a desarrollarse en las distintas casas a través del tiempo, tenía un sustento. Primero, ¿por qué? Porque los aportantes que empezaban en ese momento eran pocos los beneficiarios. A medida que fue pasando el tiempo, se fue equilibrando. El equilibrio ideal es entre 4 y 5 personas que aportan al sistema para que un jubilado se mantenga y tenga su jubilación. ¿Está? Eso fue variando con el tiempo con respecto a los aportes. Antiguamente se aportaba de una manera, ese capital, voy a hablar así para que se entienda, todos esos aportes, toda esa plata iba a una caja. Antiguamente lo manejaban inclusive los mismos sindicatos. Claro. En su principio, después se estatizaron. Le empezó a manejar el Estado. Y ahí es donde empezamos a tener algunos problemas. Porque empezaron a utilizar esa plata. ¿Por qué? Porque había más gente que aportaba de la gente que se jubilaba. Entonces, claro, había plata de sobra, entonces empezaron a utilizar para otros fines. Y no resguardaron, ¿no es verdad?, ese dinero como para que sea sostenible en el tiempo. Cambió después, hubo varias modificaciones de ley, y la última modificación, que es la 24241, se crea en ese momento el sistema de las SJP. Queda una parte en el sistema estatal y otra parte en el sistema de capitalización. Pero esa plata se recupera cuando se reestatiza el sistema. O sea, toda esa plata, que hoy es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que en ese momento eran casi 90.000 millones de dólares,
ingresa nuevamente al sistema y tampoco fue utilizado para sostener el sistema de seguridad social. Y esto también vino acompañado por los vaivenes de la economía y la baja del empleo formal. Exacto. Entonces empiezan a haber poco ingreso de aportes y contribuciones. También debemos decir que en una época se decía que para que el empleador tuviera un beneficio para poder incorporar gente al trabajo registrado, se les había bajado los aportes y contribuciones patronales. Eso fue en la época de Cavallo. Ujú. Cosa que también desfinanció el sistema. Pusieron también una ley de tope, que es la 24463, que hay un tope a los aportes. También hay un tope al haber topes al aporte, también hay un tope al haber previsional. A ver, perdón Inés. A ver, perdón. Ahí me quedó una pequeña duda. En esa época de Cavallo también se recorta el porcentaje a pagar los beneficios, ¿no? O sea, en la época de Cavallo se recortan al 49%, ¿o estoy equivocado? ¿Cómo qué cosa se recorta? O sea, antiguamente cuando vos hacías la liquidación, ¿cuánto era lo que percibía el jubilado de lo que había aportado? ¿La tasa sustitutiva? Sí. ¿Me estás hablando? Sí. Y depende. La 18037 llegaba a un 66-70%. Claro. Después se fue bajando. Sí, se fue bajando. Hoy estamos en una tasa sustitutiva. La otra vez alguien me decía, no, hay gente que se jubila mejor y sí. que yo... en líneas generales hay un 42 a un 48% de tasa sustitutiva relación activo-pasivo. Estoy hablando en el salario, ¿no es verdad? Una persona que trabaja, cuando se jubila con menos del 50%. Exacto, está bien. Ahí está aclarado eso, Inés. Disculpame que te corté, pero me había quedado ahí la pequeña duda. No, bueno, claro. Ahí. Entonces, todo eso no hace sustentable el sistema previsional. Lo que se debería hacer es una reforma tributaria, porque ustedes saben que el sistema previsional hoy se sustenta con los aportes de los trabajadores bajo relación de dependencia, que son 6.100.000, 6.200.000, que son de los trabajadores privados. Exacto. Y a eso le debemos sumar el aporte del monotributo y el autónomo, que es prácticamente nada. No mueve mucho el amperímetro, el ingreso que deviene de los aportes del monotributo y de autónomos. Ellos tienen una carga impositiva mucho más grande que lo que aportan al sistema previsional, ¿no es verdad? Sí, sí. Es decir, entonces, encima tenemos mucho trabajo informal, claro. Hay mucho desempleo también, entonces hasta que todo eso no se adecue, no tenemos un sistema que se sustente por sí solo. Más todas las políticas que se vinieron haciendo durante toda esta última etapa, pagando beneficios no contributivos. Porque si bien las moratorias, hay una parte, una cuota que se le descuenta al jubilado en el momento de comprar moratoria, pero hubo una moratoria muy grande, que fue en el 2005, que fue la famosa mal llamada ama de casa, donde hay mucha gente se ha jubilado sin aportes. Nosotros nos hemos cansado desde ANSES ver que una persona venía con sus años, que no había trabajado, iba a la CIP, se anotaba, pagaba la primera cuota y ya le entregaban la jubilación.
Y por ahí las personas que habían trabajado, le tardaban mucho más las jubilaciones porque había que verificar los aportes, verificar servicios, bueno, en fin. Entonces, esa masa de gente que en ese momento no llegó a 2 millones de personas, 1.800.000 personas más o menos en ese momento, fue la más importante, porque los recursos salieron justamente de los aportantes, ¿verdad?, activos, que ingresaban el dinero al ANSES. Por supuesto que también hubo que pedir a través de impuestos específicos, como por ejemplo el IVA o el impuesto a las ganancias, también alimentan. En otros momentos fue también el impuesto a las naftas, impuestos a combustible. O sea, fueron teniendo una parte, la verdad, de apoyo, aparte del aportante activo, de otros impuestos para poder tener el dinero y distribuir entre todos los beneficiarios. Pero si a eso le agregamos que tenemos un 40% de trabajo informal, más empresas que por ahí no aportan, porque tienen trabajadores o aportes en negro. ¿Se escucha? Sí, está escuchando, justamente, yo te iba a preguntar justamente eso, Inés, que creo que ya otras veces lo hemos hablado. Si la economía informal de la Argentina, para no decir en negro, no existiera, el déficit sería mucho menor, ¿verdad? Por supuesto. Porque estamos hablando de entre un 40 o 50% de economía en negro en la Argentina. Si nosotros si hubiéramos tenido una política pública de incorporar todos los trabajadores informales a la formalidad, tal cual, es muy difícil, porque esto viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Bueno, el sistema se fue desfinanciando y encima incorporamos al sistema erogaciones como pagos de subsidios, pagos de crédito, un montón de otras cosas que se fueron pagando, transferencia de las cajas previsionales provinciales que no fueron a las cajas provinciales que no fueron transferidas, y otras cosas más que fueron incorporándose. Cada vez esa torta, la verdad, de distribución que tiene la caja de ANSES para poder pagar las jubilaciones y pensiones cada vez es más chica. Por eso se cambia la tasa sustitutiva. Hay menos plata para distribuir. Claro. Y ahora agregamos un tema más. Encima tenemos el tema de los juicios. Claro. El tema de los juicios también, porque hay mucha gente que hace reajustes porque no les pagan como le tienen que pagar. Hay una diferencia importante entre su haber de actividad y su jubilación, por lo tanto realizan reajustes. Esos reajustes son sentencias y es dinero que también sale del sistema. Y ahora agregamos los vouchers, ¿verdad? ¿Cómo? Ahora agregamos los vouchers, esto para la pobre gente que manda a los chicos a la escuela privada. No sé si salen los vouchers de ANSES, ¿eh? Me parece que no. Está bien. Me parece que no. No sé, había visto en un diario como que se tramitaba en el ANSES. Bueno, entonces será mala información. No, se tramite sí, pero no que salga del fondo. Claro. ANSES, ¿por qué todo el mundo tramita desde ANSES? Porque ANSES... por las bases de datos. Es el órgano que tiene, es el organismo que tiene el sistema informático más importante de la República Argentina. Claro. Porque lo tuvo siempre, desde la época, qué sé yo, desde la época que estaba en Bienestar Social, existía el Centro Único de Procesamiento de Datos y ahí tenían absolutamente todo. Después de ahí pasó una parte a la FIP, pero el sistema de seguridad social es el más completo, ese que tiene a través del QUIT. Claro. Está todo el mundo registrado desde que nace hasta que se muere. Claro. Perfecto. Sí. Por eso es difícil tramitar todo desde ANSES. O sea, porque el padrón
de toda la población está ahí. Claro. ¿Está? Pero eso no significa que todo se pague, pero sí muchas cosas se fueron pagando. Claro. A través, bueno, en su momento, después no, pero en su momento potenciar trabajo, bueno, montones de cosas se fueron pagando desde ahí. Entonces los recursos después necesitaron más dinero, que Claro. fueron transferidos a través del Tesoro Nacional. Y en realidad lo que hay que trabajar hoy para una nueva reforma previsional, se tiene que determinar, siempre digo lo mismo, se tienen que determinar los recursos de la seguridad social. ¿De qué manera se determina? Diciendo, bueno, a ver, vamos a incorporar, vamos a tratar de hacer una buena política de registrar casi todos los trabajadores, ¿está? Bueno, esas son políticas de productividad, políticas que va a tener que hacer los gobiernos como para incorporar esa gente al sistema, ¿está? Y ANSES tenga su única función, que sea el pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares determinadas de la SUAT, devenidas de la SUAT, que tiene que ver con las personas que trabajan bajo relación de dependencia y desempleo. Esa es la función que tenía ANSES hace mucho tiempo. Después se fue desvirtuando y se fue ampliando. Ahora, hay que determinar lo contributivo, hay que hacer como Claro. una caja de los contributivos, después los Claro. no contributivos va por otro lado. Claro. Entonces, si vos determinás la cantidad de gente que trabaja y los beneficiarios contributivos, lo que aportaron, y si te hace falta porque no te da la capacidad de gente incorporada de trabajo informal, bueno, podés ayudar con un par de impuestos determinados, pero que esa plata no se toque y que queda como una caja aparte, ¿está? Todo esto hay que pagar esto y es para esto, no se utiliza para otra cosa. Entonces ahí, vos a partir de ahí, vos después aplicás una nueva reforma previsional de cómo vas a dar o qué tipo de cómo vas a hacer las nuevas jubilaciones, cuáles van a ser los componentes, qué tasa, qué cálculo inicial del haber se va a tomar, que sea mucho más sencillo. Hoy el cálculo del haber inicial ya de por sí, cuando vos te jubilás, ya te jubilan con mucho menos de lo que vos deberías jubilarte. Por eso es la cantidad de Juicios que hay, claro. También había que sanear la litigiosidad y dejar en cero. Y que ANSES no patee para adelante. O sea, cuando alguien viene con un beneficio mal otorgado, a ver, que se trabaje en sede administrativa sin hacer una masa importante, que después la plata que eroga ANSES para pagar ese beneficio, ya sea en sentencias judiciales o en ejecución de sentencias, porque ahora tenemos el otro tema, no se pagan sentencias. ¿Por qué? Porque el presupuesto que ponen en ANSES este año, por ejemplo, hay una reducción casi del 40% de las sentencias que se deberían pagar. Entonces, ¿qué pasa? No cumplimentás con lo requerido en el fallo del juicio del jubilado. Pasaron los 120 días y el abogado, con toda la razón del mundo, realiza un embargo mediante ejecución de sentencia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Embarga el retroactivo, ¿no es verdad? Sí. No te reajusta el plan, pero te va reembargando el retroactivo. Y todos los años el beneficiario está teniendo un ingreso por ejecución de sentencia por el periodo que no lo reconocieron, pero el reajuste del haber mensual no se lo resultan. Esa es erogación de dinero también, claro. Y eso también trae déficit en el sistema, por eso hoy no es sustentable. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Y Muy quería hacer sí. una... Inés, ¿sigue vigente lo que es la PUAN o moratoria para los nuevos jubilados? No, sí, la moratoria hasta marzo del 25 sigue. Sigue. Sí, la PUAM sigue. Yo le haría un cambio a la PUAM Sí. cuando tenga un nuevo sistema previsional, ¿no es verdad? Sí. Porque en un momento dado
la PUAN era para las personas que no llegaban a tener la cantidad de años de aporte, Sí. entonces incorporaban a la PUAN y los dejaban seguir trabajando porque se podían trabajar y si podían cumplimentar con los requisitos, después hacían el cambio de jubilación ordinaria por la PUAN. Después no le permitieron seguir trabajando. Pero ahora hay mucha gente con la PUAN que con la nueva moratoria puede cumplimentar, porque mucha gente de la PUAN, hay gente que tiene hasta 25 años de aporte y por 5 años no se pudieron jubilar porque no tenían la posibilidad de la moratoria. Ahora que tienen la posibilidad de la moratoria, hay algunos que están revirtiendo, pero no todos. Entonces debería haber un cambio también de la PUAN. Yo creo que hay que hacer un trabajo profundo de lo que tiene que ser el sistema de seguridad social para que sea sustentable, para que no se mezcle con otras cosas y para también hacer un saneamiento del sistema de lo que ya está y hacer un sistema que le sea sostenido en el tiempo, ¿tá? Y que sea transparente y más sencillo. Claro. Perfecto. Querida Inés, bueno, hoy la verdad que te hemos robado mucho tiempo. La exprimimos, ¿eh? Hoy le sacamos el 82% móvil. Tiene que ver con aplicación de derechos. Exacto. Inés, la última pregunta y ya te liberamos. ¿Hay alguna reunión, hay algo que esté avanzando en la Cámara sobre este tema o todavía vamos a seguir así con el decreto y esto de no saber qué es lo que está... Me han llamado la semana pasada una exposición, ¿no es verdad?, de distintas personas, expertos, y estuvo también los funcionarios de ANSES, y me han llamado allá que creo, no sé, creo que me tiene que confirmar, creo que el miércoles hay otra reunión también, y bueno, así que no, yo creo que se está hablando como para hacer la ley, porque el decreto es un decreto. Ajá. Pero el legislador tiene la potestad de ratificar el decreto o mejorarlo, superarlo, ¿no? Exacto, ¿verdad? exacto. Y bueno, yo creo que el legislador está en esa responsabilidad. En esa responsabilidad. Bueno, Inés querida, bueno, como siempre, muchas gracias y bueno, te liberamos. La verdad que hoy, como decía antes, fue un placer hablar y bueno, y tu explicación que nos has dado. Querida Inés, pero te convocamos para el próximo lunes. Mirá que tenemos un montón de preguntas que nos siguen haciendo los oyentes, quieren saber, están muy preocupados, qué es lo que van a cobrar, cómo lo van a cobrar, pero bueno, lo dejamos para el lunes que viene. Inés, un abrazo muy grande. Bueno, un beso grande. Gracias. Saludos, Chao, chao. Inés. Chao.